Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Yo espero que sí. Entonces, nosotros hoy vamos a ver más, tenemos más una clase de Clínica 1, donde vamos a charlar a respeito de un tema sumamente importante. Es más que nada un repaso general de semiología cardíaca. Es una clase sumamente importante, como casi todas las clases, pero de acá no es que te pregunta así bien puntual semiología cardíaca. Generalmente eles empiezan por una valvulopatia ou uma insuficiência cardíaca, e aí sim te van a derivar a esse temita aí que é a respeito da semiologia cardíaca de acordo a determinadas patologias. Não é assim. Decime como averiguar a percussão do coração. Não, não é assim. Solamente se estão de mala onda aí. É difícil que te pergunte dessa maneira. Generalmente é depois de uma valvulopatia, de uma insuficiência cardíaca, é generalmente assim. Então, vamos começar com nossa classe de hoje. Eu tratei de resumir ao máximo a classe. Vocês vão ver que, como já sei que vocês estudaram um montão de semiologia, vamos solamente repassar essa parte aí de semiologia cardíaca. E quando nós vamos charlar de semiologia cardíaca, nunca nos podemos olvidar de onde está ubicado o coração, onde está o coração. E o coração está ubicado na região precordial. É uma região que está por detrás do esternón, generalmente a la izquierda. E recuérdense, el esternón, la percusión en situaciones normales es sonora, no es mate. Recuérdense que el corazón está un poquito hacia la izquierda, no es que está ubicado por debajo del esternón. Entonces, corazón está ubicado por detrás del esternón, pero un poco hacia la izquierda. Por eso que esa desviación hacia la izquierda nos produce la sonoridad external. Si el esternón es sonoro, recuérdense eso porque es una trampita ahí, se te pregunta si el paciente tiene si el esternón está mate. Si el esternón está mate, algo tiene ahí, o es algo del mediastino, o puede ser una cardiomegalia, por ejemplo. No es normal la matidez external. En los focos auscultatórios, sí o sí, eso siempre se pregunta. Generalmente não é pergunta assim, onde se ubica o foco aórtico, o mitral. Não. O que generalmente se pergunta é a respeito das valvulopatias, onde é o ponto de máxima auscultação. Em los focos auscultatórios, nós depois vamos repassar. Me gusta começar sempre quando eu vou a charlar ou vou a repassar focos auscultatórios, me gusta sempre começar por el mitral, porque el mitral é o único distinto que está na linha medio clavicular esquerda, en la región generalmente del quinto espacio, cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. Recuérdense que el mitral, entonces, es el único, en realidad tenemos el chifoideo acá, que es el tricuspillo, que está en el apéndice chifoides, generalmente un poquito hacia la izquierda, pero es el único distinto así que nosotros podemos charlar. Los otros siempre están en el borde external o derecho o izquierdo. Entonces, solamente recuérdense de ese chip para que puedan repasar ahí en la cabeza. De manera bien sencilla y bien rápida, nosotros podemos decir que el foco mitral, entonces, está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. ¿Por qué yo digo cuarto o quinto? Porque depende de la fisionomía del paciente, si es un brevilíneo, si es un longilíneo. Entonces, generalmente, no podemos decir específicamente en cuál espacio intercostal está. Es generalmente entre el cuarto o quinto espacio intercostal. El foco aórtico, nosotros vamos a encontrar el foco aórtico en la línea, en el borde paraesternal, pero el borde paraesternal derecho, segundo espacio intercostal derecho, en el borde paraesternal o en el borde external derecho. El foco pulmonar está en la misma altura, pero del lado izquierdo, o sea, segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. El foco aórtico acessório, nosotros decimos un espacio intercostal, ¿sí? Que está en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal, y el foco tricuspídeo generalmente puede ser encontrado o en el cuarto espacio intercostal izquierdo, pero generalmente los libros dicen que está ubicado en el apéndice chifoideo, o sea, acá en el centro del tórax. En general, el apéndice chifoideo sabemos dónde está, que es donde termina el esternón. Generalmente, los libros suelen tomar así. Entonces, como foco auscultatório, nosotros para repasar, a mí me gusta empezar siempre por el mitral, recuérdense eso, que es el único medio que distinto ahí del navio, ¿sí? De la cosa. Cuando nosotros vamos a charlar, entonces, de corazón, necesitamos saber el ciclo cardíaco. Pero eso no es semio. Sí, es semiología ciclo cardíaco, es fisiología con semiología. ¿Por qué yo digo eso? Porque si nosotros no sabemos el ciclo cardíaco, no conseguimos nos ubicar cuál es la valvulopatía, cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Si, por ejemplo, es de eyección, si es de Lenado, nosotros no conseguimos si no sabemos el ciclo cardíaco. Entonces, en mi opinión, para saber
cardio, para entender, no solamente saber cardio, es sumamente necesario saber el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco es bien sencillo y ya les voy a mostrar cómo que es tan sencillo así. En el ciclo cardíaco, cuando nosotros vamos a charlar, primero lo que nosotros debemos saber es que las aurículas primero se van a llenar de sangre. Aumenta la cantidad de sangre en las aurículas y eso va a aumentar la presión dentro de la aurícula. Hasta que esa presión dentro de la aurícula se torna mayor de la presión dentro del ventrículo y eso hace con que se abran las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Cuáles son las válvulas aurículo-ventriculares? Son esas de acá, con la mitral y la tricúspide. Esas son las válvulas aurículo-ventriculares. Cuando nosotros tenemos la apertura de la sangre, de la válvula aurículo-ventricular, empieza a pasar la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿sí? Por un mecanismo de presión. Primero es por un mecanismo de presión, hasta que llegan en un punto que las presiones están casi equiparadas, casi equivalentes, y entonces viene la aurícula y da el último chorro, empurra el último chorro, o sea, empurra la cantidad pequeña que tiene acá de sangre. Cantidad pequeña no, sino que es un 30% de la cantidad que había en la aurícula, es básicamente un 30% que el último chorro empieza, que consigue a empujar la sangre hacia el ventrículo. Entonces, con el último chorro, nosotros tenemos mucha presión en el ventrículo y poca presión en la aurícula. Esa poca presión en la aurícula y mucha en el ventrículo hace con que la válvula aurículo-ventricular se cierre, ¿sí? Y ahí empieza la contracción isovolumétrica cardíaca, ¿sí? Empieza la contracción ventricular, la contracción isovolumétrica. ¿Por qué es isovolumétrica? Es isovolumétrica porque no altera el volumen, o sea, todavía no se abrió la válvula o pulmonar o la válvula aórtica, porque no consiguió subir la presión, o sea, dejar una presión mayor que la arteria pulmonar o la arteria aórtica, o la arteria aorta, aórtica no. Entonces, después de la contracción, nosotros tenemos cuando sube, cuando gana la presión ahí de la arteria pulmonar o de la arteria aorta, nosotros tenemos la abertura de las válvulas aórtica y pulmonares, no al mismo tiempo. La aórtica generalmente, la pulmonar generalmente abre un poquito antes de la aórtica. Entonces, con la abertura, nosotros vamos a empezar la sístole ventricular, ¿sí? La sístole, la parte de la sístole cardíaca. Después de la sístole cardíaca, después de esa eyección, nosotros tenemos una disminución del volumen adentro del ventrículo y entonces la presión adentro del ventrículo es menor que en la arteria y entonces cierra la válvula pulmonar y cierra la válvula aórtica. Básicamente es ese el ciclo de una manera bien, pero bien sencilla. ¿Cuál es el periodo que dura más? La diástole. ¿Cuál es el periodo que dura menos o que tiene menor duración? La sístole. Recuérdense eso porque es sumamente importante. Para repasar, entonces, viene la sangre, llena la aurícula gana la presión del ventrículo, se abren las válvulas auriculoventriculares. Abiertas las válvulas auriculoventriculares, empieza a caer la sangre, empieza a caer la sangre por un mecanismo que no envuelve la contracción auricular. Después, cuando tiene poca sangre en la aurícula, viene el último chorro, que es la contracción auricular, para llenar el ventrículo. Llenado el ventrículo, la presión de la aurícula es mucho menor que del ventrículo, adentro del ventrículo, entonces cierra la válvula auriculoventricular, empieza la contracción isovolumétrica, empieza a contraer para intentar ganar la presión de la arteria, o sea, de la pulmonar o de la aorta. Entonces, cuando gana la presión, cuando sobrepasa la presión, nosotros vamos a tener la abertura de las válvulas, tanto pulmonar cuanto aórtica, y ahí nosotros lo que tenemos como resultado es la eyección. Después, cuando la eyección finaliza, nosotros tenemos poca presión en el ventrículo y mucha en la arteria. Entonces, eso hace con que se cierren las válvulas pulmonares y aórticas. Eso es el ciclo cardíaco de manera bien, pero bien resumida. Entonces, diástole, tenemos el llenado auricular y ventricular, y en la sístole, o sea, en diástole todavía tenemos la contracción isovolumétrica y después la sístole es cuando el paciente eyecta la sangre. Básicamente eso es de manera bien resumida y hay que saber. ¿Por qué hay que saber? Porque, por ejemplo, recuérdense que los soplos, los latidos cardíacos son dados por el cierre valvular, no por la apertura.
Recuérdense que una puerta solo hace ruido cuando cierra y no cuando abre. Entonces, los ruidos cardíacos, el primer ruido, el segundo ruido, van a estar sumamente relacionados con la sístole y la diástole. Entonces, solamente para saber, el ciclo cardíaco es sumamente, extremadamente importante saber. Cuando nosotros pasamos ahí del básico, de la fisiología, todo eso, que es el básico, nosotros vamos a la inspección. La inspección en un paciente cardíaco ou em qualquer paciente é sempre bem sencillo e está sumamente relacionado com a inspecção torácica, ou seja, a inspecção pulmonar. Recuérdense de semiologia aí, semiologia pulmonar, que é bem parecida à inspecção. Primeiro, o que nós vamos ver é a primeira impressão do paciente, ou seja, como camina o paciente, como nos cumprimenta, se consegue falar, se tem disneia, os movimentos respiratórios, todo isso nós evaluamos aí, desde quando damos a mão e olha para o paciente, como habla, todo isso. Nosotros vamos a empezar siempre en inspección de la cara hacia los pies, o sea, hacia extremidades. Empezamos la cara, vemos el cuello es sumamente importante acá en cardio, porque a veces solamente mirando el cuello nosotros conseguimos detectar algunas patologías que van habiendo al decorrer de la era. Entonces, por ejemplo, un paciente que primera impresión sería ver el hábito del paciente si es breve, líneo, chiquito o longilíneo. Si el paciente, por ejemplo, tiene ortopnea, si no tolera el decúbito. Entonces nosotros todo eso vamos a tener una primera impresión del paciente y nos va haciendo sospechar de alguna patología. La marcha es sumamente importante evaluar en la primera impresión, o sea, si el paciente consigue caminar bien, si tuve que parar un poquito para respirar porque le duelen las piernas. Nosotros vamos a ver en vasculopatía periférica que vamos a ver el mirador de vidreiras, que es una patología bien frecuente y sumamente importante. Entonces, inspección cardíaca, siempre empiecen por el básico. Manos del paciente, face, el cuello, el tórax, y ahí después nosotros vamos a empezar así a estudiar el paciente, a hacer una inspección más profunda al paciente. Entonces, vamos a empezar por la cara, como le estaba diciendo, ¿sí? Empezamos por la cara. La primera cosa que hay que ver es si no hay una fase característica. Por ejemplo, acá tenemos una fase mitral, tenemos la rubicundez o el eritema en las mejillas, ¿sí? En ambas mejillas. Hoy en día es bien raro ver una fase así. Esa fase es la llamada fase mitral. Sí, es sumamente difícil ver hoy en día, justo porque hoy en día nosotros con los estudios, con toda la medicina que hay, nosotros conseguimos a detectar tempranamente. Eso es ya un estadio bien avanzado de una estenosis mitral, entonces ojo con eso, pero es difícil. En el cuello, siempre recuérdense de evaluar, por ejemplo, si no hay pulso venoso o pulso arterial, el baile arterial, o el paciente cuando está de pie, así nosotros conseguimos ver una pulsación venosa, que ahí nos hace ya a pensar en algunas determinadas patologías, como principalmente del lado derecho. Siempre lo que nosotros vamos a hacer en la inspección es lo general, es mirar al paciente y preguntarle, hacer junto a la inspección una buena anamnesis, si empezó hace rato, si empezó hace mucho tiempo, si alguien de la familia tiene alguna enfermedad. Entonces siempre inspección es lo general. En el tórax, recuérdense de la inspección del tórax ahí de respi, ¿sí? De respiratorio. Primero vamos a hacer con el paciente, con la ropa, después sacamos la camiseta del paciente, la remera del paciente, y ahí nosotros vamos a hacer siempre la inspección del paciente en decúbito dorsal. Cardio es siempre en decúbito dorsal, excepto si nosotros no conseguimos escuchar y palpar bien los latidos cardíacos, o sea, no conseguimos escuchar bien, ahí podemos poner algún ruido, algún soplo, nosotros podemos poner el paciente, vamos a poner el paciente en determinadas posiciones, como la posición de azular, la posición de pachón, para que nosotros aprovechemos mejor la semiología del paciente, en el paciente. Primero, siempre lo que nosotros vamos a hacer es poner el paciente en cúbito dorsal y mirar, ¿sí? Como estamos diciendo, inspección es mirar. Vamos a mirar qué. Vamos a mirar como si fuera ese gatito acá. Imaginen que acá es la cabeza del paciente, acá el tórax y acá la panza, ¿sí? Ese paciente está medio gordito. Lo que nosotros vamos a mirar es tangencial, o sea, tal cual como está el gatito acá. No, el paciente está acá acostado, nosotros vamos a mirar hacia el paciente y vamos a ver los movimientos respiratorios, si hay algún latido raro ahí que no debería estar. Siempre, siempre con bastante calma, en un ambiente bien claro, eso es importante, ya preguntó en un final de carrera eso. Entonces, siempre ambiente calmo, sin mucho ruido y también sin ruido sería lo ideal.
puerta cerrada y con mucha iluminación, con una buena iluminación. Entonces nosotros vamos a mirar el paciente en decúbito dorsal y vamos a mirar tangencialmente, buscando siempre algo distinto de lo normal. Palpación, recuérdense que la palpación es sumamente... otra cosita, en la inspección recuérdense siempre de evaluar el tórax de manera, el tórax estático y el tórax dinámico. Tórax estático es solamente evaluar, por ejemplo, si el paciente tiene un tórax entonel, una cifosis, una cifoescoliosis. Y el tórax dinámico es toda la mnemotécnica ahí que teníamos RAFT, que era respiración, tipo respiratório, tipo de respiração, frequência e a amplitude. Se reconhecer dessa mnemotécnica cita aí, porque eles vão ajudar, se te pergunta, inspecção do tórax. Generalmente, inspecção do tórax se pergunta em RESP, ¿sí? Acá não. Acá o que mais se pergunta é a respeito da auscultação. Auscultação e por aí, palpação de pulso, de choque de punta, pero mas lo que nosotros vamos a enfocar es para el oral, entonces nosotros vamos a ver bastante auscultación cardíaca. Volviendo para a palpación, entonces vimos la inspección, ahora vamos para la palpación, después percusión y después auscultación. Siempre cuando te pregunta semiología de algo, organiza en la cabeza, porque si te tiras así desorganizado, no digo que te van a hacer, pero no va a ser bueno para vos. ¿Sí? Siempre en organización. Por ejemplo, semiología de un paciente cirrótico. Opa, inspección. No. En abdomen cambia el orden. Recuérdense que cambia el orden. Inspección, auscultación, percusión y por último palpación. Entonces, acá en tórax, siempre inspección, palpación, percusión y auscultación, siempre en orden. Enumeren siempre en orden si se pregunta. Siempre bien organizado. Les gusta escuchar organizado. Bueno, palpación. ¿Qué nosotros hacemos primeramente? Palpación, mano de escultor. La manita de escultor ahí, nosotros vamos a pasar por todo el tórax del paciente y vamos a evaluar si hay, por ejemplo, anormalidades, si hay deformidades, si hay, por ejemplo, hiperalgesia. Todo eso ustedes ya vieron en semiología, entonces nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Palpación cardio, la mano de escultor no hay mucho así que evaluar. Lo que más nosotros vamos a nos importar es en los latidos y los pulsos. Eso sí o sí sepan como la palma de la mano, porque eso te va a preguntar. Entonces, vamos a pasar por acá. Exames de los movimientos respiratorios, expansión de bases, de vértices y la expansión acá en la región anterior del tórax. Los latidos, ¿qué hay que saber? Tenemos latidos generales y precordiales y los frémitos. ¿Qué son frémitos? Frémitos son, o sea, es la expresión palpatoria de un soplo intenso. ¿Es frecuente ver frémito? No, no es frecuente. Hoy en día, como ya dije, no es tan frecuente, pero antiguamente, obviamente, debería ser muy frecuente. Entonces, frémito es la expresión palpatoria de un soplo. O sea, nosotros ponemos la mano y no solamente escuchamos el soplo, sino que conseguimos percibir la vibración del mismo. Latidos, ese sí, el latido que nosotros vamos a tener son los generales y los precordiales. Latido es la misma cosa que saber choque de punta, que ya vamos a repasar. Pero vamos a pulsos y después volvemos a choque de punta, porque seguramente te va a quedar un poquito más ahora. Pulso y después nosotros volvemos a choque de punta. Pulsos, ¿qué es importante saber? Sepan la mnemotécnica fritas y sepan dónde palpar los pulsos. ¿Cuáles son los pulsos principales? Otra cosita. Siempre cuando ustedes van a decir, ¿sí? Siempre cuando van a decir en un oral, digan que la palpación fue bilateral, o sea, siempre se debe hacer palpación de pulsos bilateral. No olvídense eso, porque a veces nosotros podemos tener discordancia entre un lado y otro, por ejemplo, en aneurisma de aorta. El pulso braquial, por ejemplo, va a dar, el pulso radial o braquial va a dar distinto de un lado, o sea, del lado izquierdo va a dar distinto del lado derecho, la palpación del pulso. Recuérdense eso, palpación de pulso siempre es bilateral. Entonces, ¿cuáles son las arterias que nosotros más frecuentemente vamos a palpar? Podemos palpar de arriba hacia abajo. La arteria temporal, la carótida, la arteria braquial, radial y cubital, la arteria femoral, la poplítea, la tibial posterior y la dorsal del pie. Esas son las principales arterias que nosotros vamos a palpar. Cada uno tiene su importancia y nosotros vamos a verlo al decorrer de las clases. Por ahora, saber el choque de punta y los pulsos en la palpación no puede faltar, por ejemplo, en cualquier patología que ustedes van a decir al docente. Por ejemplo, vamos a ver después en vasculopatía periférica.
que es cuando tenemos una obstrucción. Dependiendo del lugar de la obstrucción por una placa de ateroma, que es lo general, que ocurre, va a generar distinta sintomatología. Por eso que es sumamente importante saber dónde vamos a palpar, por ejemplo, la arteria dorsal del pie, tibial posterior, poplítea y femoral. Entonces, sí o sí sepan, esa imagencita acá, sepan como la palma de la mano. Hay que saber como la palma de la mano, porque te va a preguntar, por ejemplo, el paciente tiene una obstrucción en la arteria poplítea. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde va a haber la hipoperfusión? ¿Cuál es el pulso que yo no voy a conseguir palpar bien? Entonces, hay que saber sí o sí. Por ejemplo, si el paciente tiene una obstrucción en la arteria poplítea, en el hueco poplíteo, probablemente el paciente va a tener un déficit de pulso en la tibial posterior, probablemente no, casi seguro, tibial posterior y dorsal del pie. Generalmente, eso hay que saber, por eso que es sumamente importante. Choque de punta también está dentro de palpación y es sumamente importante. El choque de punta es un poquito, a veces suele ser complicado cuando nosotros no conseguimos entender, pero básicamente sirve para evaluar el tamaño del ventrículo izquierdo, si hay una cardiomegalia, si no hay, si hay una hipertrofia ventricular izquierda o si no hay nada. Generalmente, entonces, el choque de punta está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y cuando, por ejemplo, se desplaza hacia la región axilar, o sea, hacia más para acá, región hacia afuera y abajo, generalmente nos explica, nos da la idea que el paciente puede tener una cardiomegalia. Eso solamente con la palpación, sin la radiología, que la radiología en la placa de tórax ya nos da ahí el índice cardiotorácico, entonces ya nos facilita un montón mirar si el paciente tiene realmente una cardiomegalia o no. Pero semiológicamente, nosotros para evaluar el tamaño del ventrículo izquierdo o el tamaño del corazón, así por decir, pero es fundamental del ventrículo izquierdo, es palpación del choque de punta. Lo normal es cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, no puede ser mayor de 1 o 2 yemas de los dedos. Yemas son las puntitas de los dedos. ¿En qué casos? En casos que no se puede evaluar con el paciente de pie, nosotros hacemos ¿cuál maniobra? ¿Qué maniobra es esa? Recuérdense el nombrecito de esa maniobra porque es sumamente importante y te va a perseguir para el resto de la vida. La famosa maniobra de Pachón. Nosotros con esa maniobra facilitamos el choque del corazón con el tórax del lado izquierdo, entonces solamente palpar ahí en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y evaluar dónde es el punto de máximo impacto. Evaluando el punto de máximo impacto, nosotros tenemos la localización del choque de punta y nosotros podemos decir si hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo o si no hay. Choque de punta, sí o sí, digan en la palpación si te pregunta palpación de cualquier patología. Seguindo, solo para tener una idea, entonces, el choque de punta está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y siempre cositas básicas que nosotros debemos buscar es la localización, si realmente está en el espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, la duración, amplitud y extensión. Esos son los 4 puntos que nosotros debemos repasar en el paciente, o sea, sabiendo el normal, testen ahí con sus parejas, con sus padres, con su madre, no sé, testen y prueben qué es lo normal y qué es lo patológico. Siempre debemos tener acá presente lo normal para cuando venga un patológico nosotros sepamos, opa, eso no está normal, eso tiene algo. Entonces, el choque de punta es sumamente necesario y cuando nosotros no conseguimos palpar el choque de punta, podemos poner el paciente en decúbito lateral izquierdo, o sea, en la posición de Pachón, o em alguns casos, para auscultar algum soplo e algumas valvulopatias específicas que vão haver já na classe de valvulopatias, ponham o paciente na posição de Azulay, que é os braços extendidos e um pouquinho hacia adelante. ¿Sí? Isso facilita também com que o coração quede mais em contato aí com a parede torácica. Então, que hay que saber de palpación de pulsos y choque de punta, como quieran llamar. Eso sí o sí es de ley saber, el básico del básico. Vamos a ver ahora que en el choque de punta podemos tener desviaciones. ¿Qué serían esas desviaciones? Hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. Podemos tener patologías que pueden desplazar, o sea, a veces es fisiológico y a veces patológico, como por ejemplo el embarazo. El embarazo no es patológico, solamente que en el embarazo puede desplazar el choque de punta. Vamos a ver ahora entonces las condiciones patológicas que generan desviaciones de ese choque de punta. Tenemos desplazamiento y alteración de la intensidad.
¿sí? Por eso que nosotros vimos los 4 tópicos más importantes, la amplitud, intensidad, la localización y también me olvidé el último que era la extensión, amplitud, duración y localización. Sí, esos 4 puntitos sí o sí hay que saber. Desplazamiento del choque de punta puede ser extrínseco o intrínseco. ¿Cuál es la diferencia? Extrínseco es algo que empuja de afuera, o sea, un tumor, un embarazo, o hasta mismo obesidad, la grasa. Y intrínseco es propiamente del corazón, o sea, o del corazón o del pericardio, lo que envuelve el corazón, la membranita ahí que envuelve. Si nosotros hablamos de extrínseco, entonces hacia arriba, o sea, desplaza el choque de punta del cuarto o quinto espacio intercostal para un segundo o tercer espacio intercostal, va hacia arriba, entonces va a ser embarazo, ascites, tumores y obesidad. Hacia abajo, cardioptosis por esplaquenoptosis, cuando desciende desciende pulmón, desciende mediastino, todo desciende, es una patología que no es frecuente de ver. Hacia la izquierda, processos retráctiles izquierdos ou expansivos derecho, ejemplo, ou um derrame pleural derecho macio, ou seja, extenso, com velamento total, ou, por exemplo, um processo retráctil esquerdo e, por exemplo, uma atelectásia. Derecho, a única coisa que pode causar é uma dextrocardia ou uma hérnia hiatal. Dextrocardia, sumamente raro. Así, uno cada no sé cuánto, pero es casi que imposible así encontrar una dextrocardia. Es rarísimo. Y hernia hiatal ya es un poquito frecuente, pero no genera un desplazamiento tan grande del corazón. Es un desplazamiento leve. Muchas de las veces nosotros nos confundimos como el normal. Alteraciones intrínsecas, desplazamiento intrínseco es del corazón, ¿sí? Hacia abajo y afuera es, por ejemplo, una cardiomegalia, como estábamos hablando, ¿sí? Te hablando, que es, se desciende un poquito hacia sexto y séptimo espacio intercostal izquierdo y sale de la línea medio clavicular, va generalmente para la línea axilar anterior, y hacia la derecha la dextrocardia también, pero es dextrocardia raro, rarísimo. Entonces, choque de punta puedes desplazar extrínseco e intrínseco, eso generalmente alguna cosita puede preguntar, pero es difícil, no me recuerdo que te pregunte bien específico cuáles son los desplazamientos, pero la intensidad generalmente suelen preguntar cuando hay, por ejemplo, una hipertensión arterial o alguna otra patología. Entonces, vamos a enfocar acá porque eso es pregunta de oral. Cuando nosotros vamos a hablar entonces de alteración de la intensidad del choque de punta, nosotros tenemos que saber que 2 puntos. Tenemos o alteración de la intensidad para más o para menos. O que eu quero dizer com isso? Aumento da intensidade. Estamos falando de uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Fármacos, fibrilação auricular e tóxicos ou bloqueio auriculoventricular. E aumento da duração, vamos ter estenosis aórtica, coartação de aorta, miocardiopatia obstrutiva e hipertensão arterial. Quando que nós podemos ter uma diminuição da intensidade? E gravem isso, porque isso é pergunta de exame. Diminui a intensidade, por exemplo, quando o paciente tem um derrame pericárdico. Se o derrame pericárdico pode diminuir a intensidade do choque de punta. Solo para recordar, entonces, recuérdense que el choque de punta está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Eso es lo normal. Obviamente que si te pregunta dónde está ubicado el choque de punta, recuérdense de la palabrita mágica. Depende, ¿sí? Depende. Depende del paciente brevilíneo, longilíneo, depende, ¿sí? Depende de la fisionomía del paciente, pero obviamente lo general es estar ubicado en la región, la línea medio clavicular, en el espacio intercostal izquierdo. Percusión ahora, entonces vimos inspección, palpación y ahora vamos a ver percusión. Percusión no es muy preguntado. ¿Por qué no es muy preguntado? Porque nosotros, obviamente que delante del docente nosotros vamos a decir, sí, yo hice la percusión completa, no sé qué. Pero generalmente no necesita hacer percusión. Nosotros lo que debemos hacer con la percusión es la delimitación de la matidez cardíaca. ¿Y cómo que está delimitada la matidez cardíaca? Recuérdense que es en el hemitórax izquierdo. Empieza la matidez cardíaca, siempre recuérdense que la matidez cardíaca va a empezar del lado izquierdo, generalmente
ocupa o segundo, terceiro e quarto espaço intercostal. Ou algumas guias podem dizer também que a matidez cardíaca está ubicada em terceiro, quarto e quinto espaço intercostal esquerdo. Generalmente é uma zona retangular acá, que está delimitada por el borde external izquierdo y la línea medio clavicular. Entonces recuérdense que dependendo de la guía, o empieza del segundo o del tercero. Generalmente el Harrison, si no me falla la memoria, dice que empieza la matidez cardíaca, empieza del tercero, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Generalmente, entonces, respecta en condiciones normales la sonoridad external. Recuérdense eso porque es pregunta de examen. Percusión, entonces, lo generalcito es eso. Lo que nosotros debemos saber es que la matidez puede estar aumentada o disminuida. Ya vi que entró en un choice eso, por eso yo puse acá. Entonces, ¿cómo que se puede alterar la matidez? La matidez puede aumentar o puede alterar su intensidad o el tamaño. La intensidad puede disminuir la matidez cardíaca cuando el paciente tenga un enfisema, por ejemplo, y puede estar ausente cuando tenga un neumotórax. Neumotórax del lado izquierdo, ¿sí, gente? Recuérdense que neumotórax del lado izquierdo puede estar hipersonoro, hace con que quede hipersonoro el hemitórax izquierdo, no el derecho, recuérdense eso. Ya vi que entró en choice, entonces por eso que puse acá. Alteración de la matidez, entonces, la intensidad puede estar disminuida en enfisema, cuando el paciente tiene tórax entonel, tiene mucho más, o sea, como el problema está en la inspiración, siempre tiene un poquito de más aire ahí en los pulmones, y ausente cuando el paciente tiene un neumotórax. Neumotórax de qué lado? El lado izquierdo. Tamanho, quando pode aumentar, quando que aumenta a matidez cardíaca? A matidez está aumentada em casos de cardiomegalia, dilatação de aorta ascendente, dilatação da artéria pulmonar e principalmente sepan essa, ¿sí? Quando que a percussão cardíaca aumenta em derrame pericárdico. Sepan essas duas, porque isso sim é pergunta de exame. Sepan cardiomegalia e derrame pericárdico. Porque essas duas suelen perguntar a respeito disso, como nós diferenciamos um derrame pericárdico e um agrandamento cardíaco. Qual é a diferença semiológica, a percussão dessas duas? E acá abaixo les puse uma tablita bem explicativa que creio que te vai gostar. Creio não, tenho a certeza que te vai gostar. Então, derrame pericárdico, quando é muito grande, muito extenso o derrame pericárdico, hace com que o choque de punta se quede en el centro del pecho, justamente eso, queda en el centro del pecho. ¿Qué era el derrame pericárdico? Es un derrame que queda entre el corazón y entre el pericardio, o sea, queda entre la hoja del pericardio y el corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos derrame pericárdico? El corazón pierde su compliance cardíaco, o sea, no consigue distender de manera adecuada. Y ni contrair consigue, pero principalmente a distensão não consegue distender para que llene tanto a aurícula quanto o ventrículo. Então, se não distende, não llena a aurícula, não llena o ventrículo de maneira adequada, nós teremos um gasto cardíaco diminuído. Dependendo do derrame pericárdico, se nós não solucionamos de maneira rápida, por conta do baixo gasto cardíaco que isso pode ter, o paciente pode vir a óbito em poucos minutos, se não é nem horas, é em poucos minutos. Então, por isso que é sumamente importante, nós vamos ver em pericardiopatias, ¿sí? Las enfermedades del pericárdio, nós vamos ver que o derrame pericárdico é um dos mais importantes que devemos saber. E isso acá também, derrame pericárdico, foi uma pergunta de mi exame de segunda era. ¿Sí? Me perguntou, me deu toda a tríada de um derrame pericárdico e me perguntou como diagnóstico, o que hago com esse paciente. Para saber como diferenciar entre um derrame pericárdico e um agrandamento cardíaco, por percussão, é que o choque de punta vai estar no centro do pecho, e isso também já foi pergunta de mais oral choice. A matidez vai estar agrandada em todos os lados, para a direita, esquerda, hacia abaixo e hacia arriba, isso é sumamente importante, e vai haver o signo de Merlo. Que é o signo de Merlo? É quando se põe o paciente de cúbito lateral direito, e então a matidez se desplaça. Isso é o signo de Merlo, ou seja, é matidez desplazável. Quando nós temos um agrandamento cardíaco, perdão, o agrandamento, recuerden-se que generalmente o coração cresce hacia a esquerda. Então, o esternón, a vezes, obviamente, pode, quando o agrandamento é de los dois lados, ou seja, tanto do direito quanto do esquerdo, pode ser com que o esternón quede mate. Por isso que nós estávamos falando antes que o esternón sempre é sonoro em condições normais. E o choque de punta vai descender hacia afuera e hacia abaixo, generalmente. Então, o choque de punta
está na parte inferior e externa da matidez cardíaca. Basicamente, o que há que saber? Esternón, dependendo se afecta ambos lados, direito e esquerdo, afecta o esternón, derramate o esternón, e se não, se é solamente afectação esquerda, o coração vai hacia afuera e hacia abaixo, ou seja, hacia a região axilar, como algumas guias, alguns livros dizem. Estou falando demasiado, então vamos tomar el agua e aí vamos volver com auscultação. Hey, gente, essa classe é sumamente importante. O repasso de SEMIO nos hace aclarar algumas coisas. É como, por exemplo, a classe de insuficiência cardíaca. Sabendo insuficiência cardíaca, já abre muita porta de muita coisa. Nós conseguimos aclarear o entendimento. Por isso que vamos ter nossa classe de insuficiência cardíaca, vai ser depois de essa de semiocardíaca. Sim, nós já vamos meter essa classe aí de insuficiência cardíaca para já aproveitar e saber ao máximo, aproveitar ao máximo os restantes de los contenidos. Então, vamos para a parte da auscultação e aí nós vamos a finalizar com soplos, com ruídos, soplos não, ruídos cardíacos. Que é importante saber da auscultação? A auscultação, nós temos que saber as áreas da auscultação, o ritmo e frequência cardíaca, frequência de los latidos, ruídos cardíacos normais e patológicos, alteração de los ruídos, ruídos cardíacos anormais e as características de los soplos cardíacos. Por exemplo, sim ou sim, temos que saber quando temos um desdobramento de um ruído, quando temos um soplo, o que quer dizer, se é um soplo holosistólico, mesosistólico, se é um soplo diastólico, se é um soplo sistólico de ejectivo, se é um diastólico de lenado. Então, sempre nós, o que vamos a saber em auscultação, generalmente nos pergunta assim, específico, que tem que saber de auscultação. Não, generalmente, recuerden-se que vai vir uma valvulopatia e te vai perguntar que soplo é. Isso é o principal. Por isso que nós vamos a repassar ciclo cardíaco umas 300 vezes, múltiplas vezes, para quedar sí ou sí a parte aí de, quando te perguntem, valvulopatias, você sepa de primeira aí que é. Valvulopatias, para que tenham uma ideia, para ter uma ideia, sumamente perguntou a hora em clínica 2, semifinal em clínica 2 e pergunta sempre valvulopatias. Então, em auscultação, não perda muito tempo aí sabendo todo, vamos solamente ao principal. Pode ser que em um oral ou em um TP te pergunte qual é a diferença entre diafragma e la campana. La campana é a menor parte aí del estetoscópio, algunos tienen, algunos no tienen, y el diafragma es la mayor partecita ahí, o sea, el más grueso del estetoscópio. El diafragma sirve principalmente para primeiro e segundo ruído, e la campana, lo más importante acá es saber que sirve principalmente para terceiro e quarto ruído. Entonces, diafragma, la parte mayor, es primeiro e segundo ruído, y terceiro y cuarto utilizamos la parte por detrás. Se puede escuchar con el diafragma, terceiro e quarto ruído, se pode, pero é melhor escuchar com a campana, perdão. Então, temos que saber que as áreas, os focos de auscultação, os principais focos são o mitral, o aórtico, pulmonar e o tricuspídeo. ¿Sí? Esses são os principais focos auscultatórios. Mitral, linha medioclavicular, quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo. Aórtico, segundo espaço intercostal, borde para external direito. Pulmonar, mesma altura, ou seja, segundo espaço intercostal, pero é do lado esquerdo, en el borde para external, ou seja, linha para external. Terceiro espaço intercostal esquerdo, borde para external, temos o foco acessório aórtico ou acessório de ERP, também se pode encontrar com essa nomenclatura. E por último, o foco tricuspídeo, que algumas guias dizem que é no apêndice tifoide e outras dizem que está por debaixo do foco aórtico acessório. Me gusta mais que está en el apéndice tifoideo el foco tricuspídeo. Hay que saber dónde están los focos auscultatorios? Sí, porque seguramente en un TP te va a preguntar. Entonces, puse esa tablita acá, esa imagencita acá para que repase. Siempre, por cuestión de facilidad, yo empiezo por mitral, después aórtico, pulmonar, accesorio de ERP y por último el tricuspídeo. Harrison, si no me falla la memoria, agrega un foco del área mesocárdica. Eso se pregunta, generalmente no. ¿Sí? Entonces sepan principalmente los 4 y el accesorio aórtico. Sepan esses que já é lo más que suficiente. Los ruídos cardíacos ahora. Ahora empezamos a
empezamos el juego. ¿Qué era el juego? El juego de cardio. Acá, sí o sí, sepan, ruídos cardíacos está sumamente relacionado infinitamente y siempre va a estar con el ciclo cardíaco. Entendiendo el ciclo cardíaco, nosotros conseguimos entender toda la parte aí de ruídos cardíacos. Temos dois ruídos que são normais e dois que são, pode ser fisiológico ou patológico. Recuérdense que sempre o R4 é patológico, se sempre R4 é patológico, e R3 pode ser fisiológico ou pode ser patológico. Primeiro ruído, entonces, está dado por el cierre de la puerta. ¿De quién? De las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son esas? La mitral y la tricuspilla. La mitral cierra antes que la tricuspilla. Milésimos de segundo antes, pero cierra antes. Y tenemos entre el primer ruido y segundo ruido un pequeño silencio que nos refiere a la sístole, eso ya teníamos hablado. Y después tenemos el segundo ruido, que es el cierre de la válvula aórtica y de la pulmonar. Siempre aórtica cierra antes de pulmonar y mitral cierra antes de la tricuspilla. Siempre yo lo que memorizo es que las válvulas más importantes todas son importantes, sí, todas son importantes, pero las que más hacen esfuerzo están del lado izquierdo, entonces ellas siempre tienen prioridad para cerrar, por eso que la mitral y la aórtica cierran primero que la tricuspilla y la pulmonar. Después, entre el R2 y de nuevo el R1 tenemos un gran silencio que es dado por la diástole, el llenado cardíaco, sí, básicamente eso. ¿Cuáles son los ruidos que pueden ser patológicos? R3, que está después de R2, y R4, que está justo antes de R1. Generalmente suele ser R3 a veces fisiológico y a veces patológico, y R4 siempre patológico. Ese siempre patológico. ¿Qué es cada ruido? Entonces, nosotros vamos a ver ahora el R1, los desdoblamientos, la intensidad, R2, desdoblamento, intensidad, R3 y R4, la misma cosa. Por ahora, recuérdense del ciclo cardíaco porque es sumamente importante. Tenemos que saber la intensidad y los desdoblamientos. Generalmente se pregunta eso. Infelizmente, en los choices pregunta bastante essa parte acá de desdoblamento, cliques e chasquidos. Clique e chasquido no tanto, pero los ruidos cardíacos te va a preguntar seguramente. Entonces, R1. ¿Qué era el R1? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral cierra primero que la tricuspilla. Generalmente, nosotros vamos a escuchar más fuerte el cierre de la válvula mitral y no tanto de la válvula tricuspilla, porque son válvulas que manejan presiones distintas. La válvula mitral maneja más presión que la válvula tricuspilla, por eso que el cierre de la mitral generalmente se escucha más fuerte. Nosotros tenemos que saber que el R1, la intensidad es menor que el R2, si R1 es menor que R2, está relacionado con lo que nosotros recién hablamos, con las presiones. O sea, R1, cierre de las auriculoventriculares, mitral y tricuspilla, ¿sí? Las válvulas mitral y tricuspilla manejan menor presiones que las válvulas pulmonares y aórtica, por eso que la intensidad es menor de ese ruido. Otra cosita, que el R1, como está en la sístole, en la eyección, nosotros vamos a tener vamos a tener que coincide con el pulso. O sea, cuando auscultamos y palpamos un pulso, sea el radial o en cualquier lugar, cuando palpamos y auscultamos al mismo tiempo, sabemos que ese es el R1 y el otro es el R2, lo que vamos a escuchar si quedamos ahí con el estetoscopio en el paciente. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que debemos saber en el R1? O sea, en el cierre auriculoventricular o en mitral y tricúspide. Sepan que las alteraciones van a estar sumamente relacionadas a esas válvulas. O sea, van a tener alteraciones de intensidad y los desdoblamientos de la válvula mitral y tricuspilla. Cuando nosotros tenemos un aumento de la intensidad, va a ser en los casos de tórax delgado, neumotórax y estrechez mitral. Y intermitente, o sea, de una manera intermitente, va a ser fibrilación auricular y bloqueo auriculoventricular completo, o sea, tercer grado. Gente, esa cosita acá de aumento de intensidad, disminución de intensidad de R1 fue una de las preguntas de un choice. Entonces, pongo una estrellita ahí, porque puede ser que se repita la misma pregunta. Sepan que el R1 puede estar alterado,
Su intensidade pode estar aumentada de maneira permanente, sempre está, e de maneira intermitente. Permanente, que sempre escutamos mais forte, e intermitente, que às vezes escutamos mais bajo, mais forte. Isso significaria intermitência, ¿sí? Então, aumento da intensidade permanente é alterações relacionadas com o tórax, e intermitente seria principalmente alterações relacionadas a arritmias, como fibrilação auricular e bloqueio auriculoventricular completo ou de terceiro grado. Sepa isso porque é pergunta de choice. E também, às vezes, se tem mala suerte, te pode perguntar no horário. Menor intensidade. Quando que diminui a intensidade do primeiro ruído? Insuficiência mitral, calcificações mitrales, ou seja, na válvula mitral, infarto agudo do miocárdio, miocardites, derrame pericárdico, enfisema, estenose aórtica, insuficiência aórtica. Essas são as causas que podem diminuir a intensidade. E quando que pode desdoblar o ruído? Pode ser um desdoblamento verdadeiro, quando temos um bloqueio de rama direita, bloqueio completo de rama direita, e falso quando temos R1 mais clique sistólico aórtico pulmonar, ou R4 mais R1. Esses seriam os desdoblamentos do primeiro ruído. Segundo ruído, qual era a diferença do primeiro ruído? Era que R1 era dado por el cierre de las auriculoventriculares, y acá es el cierre de la aórtica y de la pulmonar. ¿Quién cierra primero? La aórtica. Recuérdense que las válvulas, la aórtica y mitral en sus correspondientes lados. R1 mitral, R2 aórtica. Recuérdense siempre que como manejo más presiones, cierran antes. Eso es un tip para memorizar. ¿Cuáles son las alteraciones? Entonces, saber que como maneja más presiones, nosotros ya nos podemos pensar, es de mayor intensidad del ruido que R2 y no coincide con el pulso, ¿sí? Sepan que no coincide con el pulso. Las alteraciones de intensidad son en más o en menos. Cuando hay un aumento de intensidad, cuando, por ejemplo, hay hipertensión arterial o hipertensión pulmonar o esclerosis aórtica. ¿Por qué entonces en la hipertensión tenemos un aumento del segundo ruido? Justamente porque el R2 es por cierre valvular. A válvula cierra por presiones. Cuanto mayor la presión, mayor la fuerza que va a cerrar, mayor el ruido que va a crear. Básicamente es así. Cuando que disminuye la intensidad, una hipotensión, por ejemplo, una estenosis de la válvula aórtica o una insuficiencia aórtica grave, y una estenosis pulmonar también va a disminuir la intensidad del segundo ruido. ¿Cuáles son las otras causas que pueden generar disminución del R2? Seria en los casos de miocarditis, la inflamación del miocardio, infarto, shock, derrame pericárdico, enfisema y derrame pleural izquierdo. Entonces, todas esas son alteraciones de intensidad que nosotros podemos tener en el segundo ruido. Desdoblamentos. Nosotros vamos a tener desdoblamento fisiológico y verdaderos. Fisiológico es cuando el componente pulmonar se retrasa. Cuando que el componente pulmonar se retrasa, puede ser por algún proceso aí, obviamente, na artéria pulmonar que está retrasando com que a válvula pulmonar se cierra. Esse é o único caso que há desdoblamento fisiológico do segundo ruído. Os restantes são verdadeiros, ou seja, são realmente por alguma afectação. Pode haver um segundo ruído único, isso também já foi pergunta de choice, que quando falta o componente pulmonar ou aórtico, pode ser que o desdoblamento verdadeiro seja variável, quando bloqueio de rama direito, estenosis pulmonar, insuficiência mitral ou comunicação interventricular, pode ser um desdoblamento fijo, comunicação interauricular. Pongo estrellita nesse, ¿sí? Porque já foi pergunta de choice. El fijo, comunicação interauricular. E paradójico, bloqueio de rama esquerdo, Wolff, Parkinson, White, estenosis estenosis aórtica grave e hipertensão arterial grave. Então, sempre recuerden-se que desdoblamentos, quando são verdadeiros, estão relacionados ou a arritmias, ou a estenoses, ou a insuficiências, sempre relacionado à válvula, ¿sí? Válvula e arritmias, e alteração da condução cardíaca. Sempre recuerden-se isso. E recuerden-se, obviamente, de comunicação interauricular e ventricular. Por lo que não me falha na memória, a pergunta foi a respeito da comunicação interauricular. Qual era o desdoblamento que dava no segundo ruído? Terceiro ruído. Que era o terceiro ruído? E isso é pergunta de
oral, ¿sí? Siempre, casi siempre pregunta, ¿qué es el tercer ruido? El tercer ruido, solamente para repasar, es básicamente cuando el ventrículo vibra durante el llenado rápido ventricular, ¿sí? El ventrículo, cuando recibe un flujo turbulento, vibra y entonces da una percepción auscultatoria de esa vibración. Entonces, eso es el ruido, es la vibración del ventrículo izquierdo durante el llenado rápido, por un flujo sanguíneo turbulento, obviamente. Puede ser fisiológico o patológico. Fisiológico es hasta los 30 años y puede dar también en embarazo. Y patológico, el tercer ruido puede estar dado principalmente en insuficiencia cardíaca. Sí, generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan un ritmo de galope R1, R2, R3, casi siempre es así. Y puede ser dado también en insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica grave, comunicación interventricular y conducto arterioso persistente y miocardiopatía dilatada, ¿sí? Pero el principal acá, sepan que el tercer ruido, la definición, que es cuando el ventrículo vibra por un flujo turbulento durante el llenado rápido y se da en los pacientes, principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso es pregunta de oral. Sí o sí sepan que era el tercer ruido. Cuarto ruido, también es pregunta de oral, pero siempre recuérdense que es patológico. Essa porqueria acá, el cuarto ruido, solo para recordar, estaba relacionado con la contracción auricular. Entonces, cuando nosotros tenemos mala distensibilidad de uno o de ambos ventrículos, la aurícula necesita contraer. Entonces, la contracción auricular significa que, cuando nosotros auscultamos essa contracción auricular, significa que la aurícula está haciendo mucha presión, mucha fuerza. Entonces, cuando está haciendo mucha fuerza, opa, tem alguma patologia, e generalmente é mala distensibilidade dos ventrículos, pode ser uma hipertrofia ventricular ou hasta mesmo hipertrofia ventricular esquerda ou hipertrofia ventricular direita. Então, quais são as causas que podem generar um quarto ruído? Reconhece também que quando vai passar a sangue da aurícula, nós temos as válvulas auriculoventriculares. Algumas das válvulas, quando estão estenosadas, podem também generar esfuerzo extra de la aurícula, entonces eso puede generar cuarto ruido. Entonces, estenosis aórtica valvular, supravalvular o subvalvular, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y estenosis pulmonar severa. Solo para que ustedes no queden mareados com valvular, supravalvular e subvalvular, está relacionado com a válvula. Valvular é válvula, supravalvular depois da válvula e subvalvular é antes de la válvula, afectações antes em la válvula ou depois. Basicamente isso que significa estenosis aórtica. Podemos ter, então, nós o que vamos escutar em um paciente com insuficiência cardíaca é o ritmo de galope ou ritmo triple ou ritmo quádruple, se o paciente já tem R4. Pero el R4 se deixa generalmente para os pacientes que estão muito evolucionados. Ritmo de galope ou triple é R1, R2 e R3 ou R1, R2 e R4. É alguno de los dos. E quádruple é os quatro ruídos juntos. É difícil de perceber, é difícil de encontrar um paciente que tenha os quatro, pero não é impossível. Recuerden que o paciente com insuficiência cardíaca vem com ritmo de galope. Generalmente, insuficiência cardíaca dá R3. Se está muito evolucionado, se é uma insuficiência cardíaca por uma cardiopatia hipertensiva, por hipertensão arterial crônica, pode haver R1, R2, R3 e R4. ¿Sí? Recuerden isso. Ruídos agregados, cliques e chasquidos. ¿Qué são os cliques? ¿Qué são os chasquidos? Sempre recuerden que os ruídos nós vamos classificar em ruídos diastólicos e ruídos sistólicos. Los ruidos sistólicos son de abertura, son los clics que se dan en aorta y pulmonar, y los chasquidos se dan por las válvulas mitral y tricuspidia, ¿sí? Eso es lo que tienen que básicamente recordar. Los choice piden eso cuando es pansistólico, cuando es ejectivo, protosistólico, protodiastólico. Casi sempre isso se pergunta nos choice, pero essa partecita acá de ruídos agregados, cliques e chasquidos, nós vamos ver principalmente na classe de valvulopatias. Aí nós vamos explicar os ruídos agregados em las valvulopatias e tenho a segurança que vos vas aprender de uma vez por todas em valvulopatias a respeito de cliques e chasquidos. Sepam que cliques é
aórtica y pulmonar, y chasquido mitral y tricuspidia. Lo más importante ahora saber es eso por ahora. La clase de hoy creo que fue un suceso bastante, o sea, bien resumido, lo más importante de semiología cardíaca. No me gusta mucho dar esa clase porque es una clase bien así memorizable, no hay mucho que razonar, es bastante puntual así. Entonces, de manera repaso, creo que fuimos bastante bien y creo que te va a aprovechar bastante de esa clase como modo de repaso. Gracias por tu atención, nos vemos en la próxima clase. Tenga un bendecido día, tarde ou noite e bora. Nos vemos em uma próxima classe. Tchau.